El 6 de septiembre de 1997, Isabel II se inclinó ante una tumba. En 7 siglos de monarquía inglesa, ninguna reina había hecho eso. Era la tumba de Diana Spencer, la mujer a la que la propia corona había despojado de su título real 18 meses antes. 7 siglos de protocolo roto en 3 segundos. 70 años delante de las cámaras y siendo observada, fotografiada, analizada por medio planeta. Y sin embargo, cuando intentas buscar a Isabel, a la mujer real que había debajo del sombrero y los guantes blancos, te encuentras con algo desconcertante, casi nada. No porque no existiera, sino porque aprendió, desde los 10 años, que existir en público significaba desaparecer en privado. Por eso la pregunta de este vídeo no es si fue una gran reina. Eso ya lo sabemos. La pregunta es qué quedaba de ella cuando se quitaba la corona. Lo que voy a contaros hoy está entre líneas. Se cuela en las memorias de quienes estuvieron a su lado durante décadas. Aparece cuando rascas un poco debajo de la superficie de la mujer más fotografiada del siglo XX. Era febrero de 1952. Isabel tenía 25 años y se encontraba en Kenia, en una cabaña de madera construida sobre las ramas de un árbol de higos gigante, observando rinocerontes y elefantes moverse en la oscuridad africana. No sabía que, mientras ella miraba desde la altura, su padre acababa de morir en su cama de Sandringham. Cuando se lo comunicaron al amanecer, su secretario privado, Martin Charteris, la observó en silencio. Esperaba que se derrumbara. Isabel no lloró. Preguntó qué había que hacer primero, y empezó a hacerlo. Imaginaos ese momento. 25 años, sola en África, y la única pregunta que os está permitido haceros es, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuántas de vosotras conocéis esa sensación? La de tragar, la de cerrar el puño, la de decidir que el mundo no va a veros romperos. Todo el mundo conoce a Isabel II como el símbolo de la estabilidad, la mujer que reinó durante 70 años sin perder jamás la compostura. Pero lo que casi nadie recuerda es que ella misma firmó su destino mucho antes de subir al trono. Tenía 21 años y estaba en Ciudad del Cabo cuando pronunció por radio las palabras que lo resumen todo. Mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a vuestro servicio. 21 años, y cumplió esa promesa hasta el último aliento. Esta es la historia de lo que costó cumplirla. Capítulo 1. La niña que aprendió a no llorar. Hay una fotografía de Isabel con 10 años que no suele aparecer en los documentales. No es una foto de palacio, ni de uniforme, ni de ceremonia. Es una foto de jardín. Está sentada en el suelo con su hermana Margarita y un corgi enorme que casi les tapa la cara a las dos. Se están riendo. No posan. No miran a la cámara. Es la última foto que existe de ella siendo simplemente eso. 3 meses después, su tío Eduardo VIII renunció al trono por amor. Su padre se convirtió en rey sin haberlo pedido ni deseado. Y la pequeña Isabel pasó de ser la hija de un duque de segunda fila a ser la heredera directa a la corona de Inglaterra. El peso llegó sin previo aviso y sin ceremonias, como llegan las cosas que cambian una vida para siempre. Tenía 10 años. Pensad en eso un momento. 10 años, y ya no te perteneces. Lo que siguió fue una infancia construida a medida para alguien que no iba a tener una vida normal. Mientras sus contemporáneas iban al colegio, hacían amigas y se enamoraban por primera vez de los chicos equivocados, Isabel estudiaba sola con preceptores privados en los salones de Buckingham. Aprendió historia constitucional antes que trigonometría. Aprendió protocolo antes que a montar en bicicleta. El aislamiento era preparación, pero el resultado es el mismo. Luego llegó la guerra. En 1940, los bombardeos sobre Londres obligaron a las 2 princesas a mudarse al castillo de Windsor, separadas de sus padres, que permanecieron en Buckingham soportando los bombardeos. La reina madre lo había zanjado con una sola frase: «Las niñas no se irán sin mí. Yo no voy a dejar al rey, y él nunca se irá». Había algo que Isabel hacía durante las noches de alerta que el personal del castillo recordó durante décadas. Cuando sonaban las alarmas, se levantaba, se vestía con calma y ayudaba al resto a bajar a los sótanos de forma ordenada, sin correr, sin elevar la voz, con 14 años haciendo lo que había que hacer,
Nadie sabe si por dentro temblaba. Eso es precisamente lo que hace tan difícil hablar de Isabel. Su padre escribía sobre ella en sus diarios de guerra. El biógrafo Robert Hartman tuvo acceso a esos textos. Jorge VI describía a su hija como asombrosamente madura y añadía algo que duele leer: más fuerte de lo que yo mismo fui nunca. Un padre que sabe que su hija va a cargar con algo que él apenas pudo soportar, anotando su admiración en un cuaderno que nadie leerá hasta décadas después. En 1945, con 19 años, Isabel se alistó como conductora y mecánica en el Servicio Territorial Auxiliar. Fue el único momento de su vida adulta con algo parecido a una experiencia común. Conducía camiones, cambiaba ruedas, se manchaba de grasa. Décadas después, cuando alguien le preguntaba por ese periodo, se le iluminaba la cara de una manera que no se le iluminaba al hablar de ningún otro momento de su reinado. 2 años después se casó y en los años siguientes nacieron Carlos y Ana. Y Jorge VI, que llevaba años fumando sin parar y arrastrando un cansancio que los médicos ya no sabían cómo nombrar, empezó a declinar. El 6 de febrero de 1952, Isabel y Felipe estaban en Kenia, en una cabaña construida sobre las ramas de un árbol de higos gigante. La habían llamado Treetops. La noche anterior habían estado despiertos hasta tarde, observando elefantes y rinocerontes moverse en la oscuridad. Isabel estaba radiante, según todos los testimonios. Reía, hacía fotos. Era por unas horas una mujer de 25 años de viaje con su marido. Su padre murió esa madrugada en Sandringham mientras dormía. Cuando le dieron la noticia a la mañana siguiente, Charteris la observó en silencio. Isabel permaneció quieta unos segundos. Luego levantó la mirada y preguntó: ¿qué hay que hacer primero? Y empezó a hacerlo. Charteris hablaría de ese momento durante el resto de su vida, siempre con la misma expresión de quien ha visto algo que no acababa de saber cómo nombrar. Dijo que tardó décadas en entender del todo lo que había visto esa mañana en Kenia. Isabel tenía 25 años cuando subió al avión de regreso a Londres. Bajó la escalerilla como reina, sin haber llorado en público ni una sola vez. Aprendió muy pronto que eso era parte del precio, pero todavía no sabía cuánto más iba a tener que pagar. Y el primero que lo descubriría no fue ella, fue el hombre que la amaba y que a partir de ese momento tendría que caminar siempre un paso detrás. Capítulo 2. El hombre que caminaba un paso detrás. Todo empezó con una caja de galletas. Corría el verano de 1939 y el rey Jorge VI había llevado a su familia a visitar la Academia Naval de Dartmouth. El protocolo exigía que alguien entretuviera a las 2 princesas mientras los adultos cumplían con sus obligaciones. El encargado fue un cadete de 18 años, rubio, alto, con una sonrisa que, según todos los testimonios de la época, llenaba cualquier habitación. Se llamaba Felipe de Grecia y Dinamarca, y no tenía prácticamente nada, ni país fijo, ni apellido estable, ni dinero, ni familia que no estuviera rota o dispersa por media Europa. Buscó algo de comer para las princesas y apareció con una caja de galletas y limonada. Isabel, que tenía 13 años, no le quitó los ojos de encima en toda la tarde. El biógrafo Giles Brandreth, con acceso a fuentes muy cercanas al duque, escribió que Felipe no era ajeno al interés que despertaba en la joven princesa y que tampoco le disgustaba. 13 años ella, 18 él, una caja de galletas y una correspondencia que empezó poco después y no se interrumpió durante toda la guerra. Se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Inglaterra todavía racionaba el pan. Isabel tuvo que acumular cupones de racionamiento para su vestido de novia. 200,000 personas se agolparon en las calles de Londres para verlos pasar. El mundo necesitaba una boda bonita después de años de ruinas, y ellos se la dieron. Lo que el mundo no vio fue lo que esa boda le costaba a Felipe, porque Felipe estaba construyendo en ese momento una carrera militar que amaba. Era brillante en ella. Tenía un futuro claro en la Royal Navy, y lo dejó todo sin alternativa ni negociación. La institución no preguntaba, informaba, y Felipe, que había sobrevivido a una infancia caótica de exilio en exilio, decidió que esta vez iba a quedarse en un lugar, aunque ese lugar tuviera sus propias condiciones.
Las condiciones resultaron más duras de lo que cualquiera había anticipado. Cuando Isabel subió al trono en 1952, el Consejo Privado resolvió que los hijos de la pareja llevarían el apellido Windsor, no Mountbatten. Felipe se enteró sin que nadie le hubiera consultado. Su reacción fue la de un hombre midiendo hasta dónde llega la jaula. No soy más que una maldita ameba. Soy el único hombre en el país al que no se le permite darle su nombre a sus propios hijos. No podía conducir su coche sin escolta. No podía entrar antes que ella a ningún lugar. En todos los actos oficiales caminaba un paso atrás, durante 70 años. Había quienes decían que lo hacía con dignidad. Los que lo conocían de cerca decían que lo hacía con una disciplina que le costaba más de lo que mostraba. Y luego están los rumores. A partir de mediados de los años 50, comenzaron a circular historias, nombres de mujeres. La actriz Pat Kirkwood fue el más mencionado durante décadas, hasta que ella misma declaró, con una amargura muy concreta, que la historia había arruinado su reputación mucho más que la de él. Ninguna infidelidad fue jamás probada. El biógrafo Robert Lacey plantea que llegaron a un acuerdo tácito típico de las élites británicas de posguerra: discreción total a cambio de estabilidad. Según una fuente cercana a Palacio, Isabel sabía lo que ocurría, o lo que podía ocurrir, y decidió no saber. Decidir no saber. Construir algo duradero sobre el acuerdo implícito de no hacer ciertas preguntas. ¿Cuántas mujeres de vuestra generación conocen esa arquitectura? Pero hay otra lectura, y es la que ofrecen quienes los conocieron en sus últimas décadas. En su vejez, Isabel y Felipe encontraron algo que pocas parejas alcanzan: una compañía que no necesitaba palabras. Dos personas que habían vivido tanto dentro de la misma jaula que ya no necesitaban explicarse nada. En 1997, en el discurso de sus bodas de oro, Isabel dijo algo sobre Felipe que no sonó a protocolo. Ha sido sencillamente mi fuerza y mi apoyo todos estos años. Y yo, y toda su familia, y este y muchos otros países, le debemos una deuda mayor de lo que él jamás reclamaría, o de lo que nosotros jamás sabremos. Una deuda que él jamás reclamaría. Reconocer eso en público, con esa precisión, es reconocer también que existía un precio, que alguien lo pagó, que ella lo sabía. Felipe murió el 9 de abril de 2021 en Windsor, a los 99 años. Las restricciones por COVID limitaron el funeral a 30 personas. La imagen que dio la vuelta al mundo fue la de Isabel sola, enlutada, con mascarilla, sentada a distancia de todos en los bancos de la capilla de San Jorge, sola en el lugar más concurrido del mundo. Cuando le comunicaron que su marido había muerto, la reacción inicial de Isabel, según Hugo Vickers, fue de enfado, el único idioma que conocía para el dolor más profundo. Después llegó el duelo, un duelo que, como todo en ella, transcurrió mayoritariamente en privado. Caminó detrás de él durante 70 años, y cuando él se fue, se quedó con el paso de distancia que habían aprendido a medir entre los dos. Pero antes de llegar a ese momento, queda todavía la pregunta más dura. Si esto fue lo que le costó a Felipe, ¿qué fue crecer siendo sus hijos? ¿Qué significa llamar mamá a alguien que primero es la corona y después, si queda tiempo, es tu madre? Interrumpo un segundo. Estás escuchando la historia de una mujer que nunca pidió nada para sí misma. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal para que te avise cuando publique la próxima. Continuamos. Capítulo 3. Los hijos de la corona. Había una norma no escrita en el Palacio de Buckingham que el personal conocía de memoria. Los niños podían ver a su madre media hora por la mañana, antes de que empezaran los compromisos, y otra media hora por la tarde, si la agenda lo permitía. Media hora, 2 veces al día, si la agenda lo permitía. Carlos nació el 14 de noviembre de 1948. Ana, el 15 de agosto de 1950. En 1953, durante la primera gran gira por la Commonwealth, sus padres estuvieron fuera durante 6 meses. Carlos tenía 4 años cuando se fueron y 5 cuando volvieron. Ana tenía 2 y 3. Hay una fotografía del reencuentro en el puerto de Portsmouth. Isabel y Felipe bajan la pasarela del Britannia. Carlos y Ana esperan en el muelle, tiesos, con sus abrigos de domingo, rodeados de funcionarios. Carlos da un paso adelante para saludar a su madre. El saludo es correcto.
educado, como se saluda a alguien importante a quien llevas mucho tiempo sin ver. Tiene 5 años. 4 décadas después, Carlos habló de esa infancia con su biógrafo Jonathan Dimbleby. Lo describió como una infancia solitaria. Dijo que su madre no era dada a las expresiones físicas de afecto, y añadió algo que duele en su precisión. Cuando uno la miraba a los ojos, sabía que estaba allí. Cuando uno la miraba a los ojos, sabía que estaba allí. Eso es lo que un hijo adulto recuerda de su madre. Isabel nunca respondió a ese libro. Lo que hizo fue seguir siendo reina, que era lo único que sabía hacer con los problemas que no tenían solución protocolar. Sus otros 3 hijos tuvieron historias distintas, pero con el mismo fondo. Ana, la más parecida en temperamento, mantuvo con ella una relación funcional y sin grandes dramas. Andrés fue, paradójicamente, el favorito. Había algo en su descaro que le resultaba entrañable a Isabel, de una forma que no supo defender cuando llegó el momento en que tenía que haberlo hecho. En enero de 2022, a los 95 años, Isabel firmó la retirada de los títulos militares de su hijo favorito. Las acusaciones vinculadas a Jeffrey Epstein habían llegado demasiado lejos. La institución lo requería. 95 años y todavía pagando el precio. Pero antes de Andrés estaba Margarita. Margarita era todo lo que Isabel no podía permitirse ser. Brillante, caprichosa, ocurrente, rebelde. Crecida en la misma jaula pero sin la obligación de portarse bien dentro de ella. Cuando tenían 17 y 21 años respectivamente, Margarita se enamoró del comandante Peter Townsend, héroe de guerra, piloto condecorado, con una presencia que hacía que los demás dejaran de existir en cualquier habitación. Tenía un problema. Estaba divorciado. En la Inglaterra de 1953, en la iglesia anglicana de la que Isabel era cabeza, eso era un muro. Winston Churchill lo resolvió a su manera. Mandó a Townsend de agregado aéreo a Bruselas con instrucciones de no volver en 2 años. El arzobispo de Canterbury comunicó que la iglesia no podía bendecir ese matrimonio. Y Margarita esperó 2 años. Cuando Townsend regresó en 1955, el mundo entero contenía el aliento. Los periódicos publicaban encuestas diarias. Las cartas al palacio llegaban a miles. Y Margarita, que había esperado con la disciplina silenciosa de quien cree que el amor puede mover instituciones, descubrió que no podía. El 31 de octubre de 1955 emitió su declaración. Leyó el texto en voz alta, lo dobló y no dijo nada más. ¿Qué papel jugó Isabel en esa decisión? Los biógrafos discrepan. La versión oficial es que no prohibió nada, pero tampoco abrió ninguna puerta. El historiador Hugo Vickers argumenta que si Isabel hubiera querido encontrar una salida, la habría habido. Otros recogen que Isabel le dijo a su hermana, en privado, que la institución le era ajena a ella también. Ajena a ella también. Margarita se casó 5 años después. Fue un matrimonio que terminó en divorcio, en alcoholismo, en una sensación documentada de haber dejado escapar la única cosa que de verdad había querido. Murió el 9 de febrero de 2002 a los 71 años. 6 semanas después murió la reina madre. Isabel perdió en menos de 2 meses a las 2 mujeres que más la habían acompañado. Y ese mismo año presidía su jubileo de oro. Lo celebró, porque 10 años antes, en noviembre de 1992, Isabel había hablado en el Guildhall de Londres con la voz levemente quebrada, algo rarísimo en ella, ante un año que había acumulado golpes con una regularidad que habría doblegado a cualquiera. La publicación del libro de Morton sobre el matrimonio de Carlos y Diana, la separación de Andrés y Sarah Ferguson, el divorcio de Ana, la separación oficial de Carlos y Diana, y el incendio del castillo de Windsor, que destruyó 9 habitaciones de estado en un solo día de noviembre. Dijo que 1992 había resultado ser, de hecho, un annus horribilis, y añadió algo que sonó a más que un discurso. Ninguna institución humana puede esperar ser eximida del escrutinio de quienes la sirven. Ninguna institución humana, hablando de sí misma en tercera persona institucional, como si no encontrara otro modo de hablar de su propio dolor. Y si el annus horribilis fue el año en que todo se rompió puertas adentro, lo que estaba a punto de venir iba a romperlo también puertas afuera. Porque en medio de todos esos divorcios y esas crisis,
Carlos había traído a su vida a una mujer que cambiaría para siempre la relación entre Isabel y su propio pueblo. Se llamaba Diana Spencer y llevaba ya 10 años intentando que alguien dentro de ese palacio la escuchara. Capítulo 4. La mujer que no supo cómo ayudar. Diana Spencer tenía 19 años cuando la llevaron a Balmoral para que la familia real la evaluara. Así funcionaba. Un fin de semana en Escocia. Había que montar a caballo, pescar en el río, soportar el frío sin quejarse y comportarse como si todo aquello fuera completamente normal. Diana fue a pescar, montó a caballo, dejó que el viento escocés le alborotara el pelo sin perder la sonrisa. Según la biógrafa Tina Brown, la reina la encontró encantadora y apropiada. Encantadora y apropiada. Como un mueble bien elegido. Lo que nadie evaluó ese fin de semana era si Diana estaba preparada para lo que le venía encima. Si una chica de 19 años que había crecido entre el divorcio de sus padres y la soledad de varios internados iba a poder sobrevivir dentro de una institución que no sabía, y quizás no quería, ocuparse de las personas que se rompían por dentro. La boda fue el 29 de julio de 1981. 750 millones de espectadores en todo el mundo. La carroza, el vestido, los niños en las aceras desde el amanecer. Fue exactamente lo que el mundo quería ver. Lo que vino después no lo vio casi nadie. Diana empezó a pedir ayuda muy pronto. Según sus conversaciones con el periodista Andrew Morton, fue a ver a la reina en varias ocasiones. Le habló de la soledad, del aislamiento, de una tristeza que no sabía de dónde venía ni cómo parar. Llegó a llorar durante alguna de esas reuniones. Algo tan inhabitual en el Palacio de Buckingham como aparecer en pijama en una cena de estado. La reina, según Morton, no sabía cómo responder a esa clase de angustia sin paredes. Sin paredes. Esa expresión es la más precisa de todo lo que se ha escrito sobre la relación entre las dos. Isabel había pasado toda su vida aprendiendo a poner paredes, a contener, a tragar, y tenía delante a una mujer joven que no tenía ninguna, que lloraba en los despachos y se negaba a comportarse como si todo estuviera bien cuando todo estaba mal. Isabel podía ofrecer amabilidad. Hubo cartas, alguna conversación que las personas cercanas describieron como genuinamente cálida. Pero Diana pedía otra cosa, que alguien cruzara el umbral del protocolo y se sentara a su lado sin agenda. Ese alguien nunca apareció. Mientras tanto, Carlos seguía con Camila. Diana lo sabía desde casi el principio, según varios testimonios, y se casó de todas formas porque tenía 19 años y porque nadie le explicó que podía decir que no. El 20 de noviembre de 1995, Diana se sentó frente a las cámaras del programa Panorama de la BBC. 23 millones de personas en el Reino Unido la vieron esa noche. Con una calma que debió costarle un esfuerzo enorme, habló de su bulimia, de sus episodios de autolesión, de la soledad dentro del palacio, y luego pronunció la frase que llevaría décadas resonando. Éramos 3 en ese matrimonio, por lo que estaba un poco concurrido. 3 en ese matrimonio. Un poco concurrido. La reacción de Isabel llegó en menos de un mes. Escribió personalmente a Carlos y a Diana, instándoles a divorciarse cuanto antes. Lo hizo con la frialdad de quien ha calculado el daño institucional y ha llegado a una conclusión. El daño estaba calculado. La conclusión era una. El divorcio se formalizó el 28 de agosto de 1996, y entonces la institución hizo algo que Diana nunca olvidaría. Le retiró el título de Su Alteza Real. La mujer que durante 15 años había puesto su cara, su energía y su vulnerabilidad al servicio de la familia más fotografiada del mundo, quedaba reducida a un nombre sin apellido institucional. Diana lo vivió como lo que era, una expulsión. 14 meses después siguió con su vida, con sus hijos, con su trabajo en organizaciones benéficas. Fue a Angola a fotografiarse entre minas antipersona. Fue a hospitales a abrazar enfermos de SIDA cuando nadie más lo hacía. Se convirtió en algo que la institución no había calculado, en un símbolo más poderoso fuera de ella que dentro. En la madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana murió en el túnel del Pont de l'Alma, en París, perseguida por los fotógrafos hasta el final. Tenía 36 años. Isabel estaba en Balmoral con sus nietos, Guillermo y Enrique, y se quedó en Balmoral. Ahí empieza la parte de esta historia que casi le cuesta la corona.
5 días en los que el pueblo británico le pidió una sola cosa, una sola, que bajara, que dijera algo humano. ¿Por qué no bajó antes? ¿Qué pasó realmente esos 5 días dentro de Balmoral? Capítulo 5. El gesto que valió más que 1000 palabras. El 31 de agosto de 1997, a las 4 de la mañana, el teléfono sonó en Balmoral. Era el embajador británico en París. Diana había muerto en el túnel del Pont de l'Alma. Dodi Al-Fayed también. Diana tenía 36 años y 2 hijos dormidos en sus habitaciones del castillo. Isabel recibió la noticia. Decidió no despertar a Guillermo y Enrique hasta la mañana. Que durmieran unas horas más. Que tuvieran esas horas. Ese gesto, que casi nadie menciona, fue quizás el más humano de toda esa semana. Lo que siguió fue un error de cálculo que Isabel no supo ver a tiempo. El pueblo británico empezó a llevar flores a las verjas de Buckingham desde las primeras horas. Primero docenas, luego centenares, luego miles de personas con ramos, con peluches, con cartas escritas a mano dirigidas a una mujer a quien nunca habían conocido, pero que les había parecido, de algún modo, de los suyos. La bandera sobre Buckingham ondeaba a plena altura. Según el protocolo, la bandera solo ondea a media asta cuando muere un soberano. Diana ya no era miembro oficial de la familia real. Las reglas eran las reglas. Isabel lo sabía mejor que nadie, porque había pasado 70 años aprendiéndolas. Pero las reglas no sirven de nada cuando el mundo está mirando, y lo que ve es una bandera al viento sobre un palacio vacío. Isabel permanecía en Balmoral. Tony Blair, que apenas llevaba 4 meses como primer ministro y que había calibrado perfectamente el estado emocional del país, había calificado a Diana de princesa del pueblo en las primeras horas. Sus conversaciones con el entorno de la reina durante esos días fueron, según su propia autobiografía, tensas. Pasó un día, pasaron 2, 3. Las flores se acumulaban hasta formar montañas fragantes ante las verjas del palacio. Los periódicos perdían la compostura. El Sun publicó en portada: ¿Dónde está la reina? La radio, la televisión, las conversaciones en los pubs y en los mercados. Todo convergía en la misma pregunta: ¿por qué no vienen? Lo que muy poca gente supo entonces es que parte de ese silencio tenía una razón que nadie podía decir en voz alta. Isabel quería que Guillermo y Enrique pudieran llorar a su madre sin el circo mediático instalado en la puerta. Quería darles esos días, pero había otra parte, admitida tácitamente en el entorno de palacio, que resulta más incómoda. La institución no sabía cómo incorporar el duelo público de una mujer a quien ella misma había expulsado 18 meses antes. El protocolo no contemplaba ese dolor, y la reina, que llevaba 70 años moviéndose dentro del protocolo como pez en el agua, no encontraba los movimientos para nadar fuera de él. El 5.º día, algo se dio. El 5 de septiembre de 1997, la víspera del funeral, Isabel II apareció ante las cámaras en el exterior de Buckingham y pronunció el discurso que el país llevaba 5 días esperando. Habló de corazón, dijo, como reina y como abuela. Dijo que nadie que hubiera conocido a Diana la olvidaría jamás, que millones de personas que nunca la conocieron, pero que sintieron que la conocían, la recordarían siempre. Y añadió algo que en su boca sonó casi a confesión. Creo que hay lecciones que extraer de su vida. El país respiró, no del todo, pero algo. Lo que ocurrió al día siguiente, nadie lo había visto venir. El 6 de septiembre de 1997, el féretro de Diana recorrió las calles de Londres hasta la abadía de Westminster. 1,5 millones de personas en las aceras, flores lanzadas sobre el coche fúnebre, un silencio que los testigos describen como físico, como algo que se podía tocar. Isabel estaba en la entrada de la abadía con el resto de la familia. El féretro pasó frente a ella, y la reina se inclinó, levemente, apenas unos segundos. Un gesto pequeño, medido, sin aspavientos, completamente inédito en 7 siglos de monarquía inglesa. Nadie se inclina ante la reina no se inclina ante nadie, y sin embargo ahí estaba, con 71 años, inclinándose ante el ataúd de la mujer a quien la institución había llamado inapropiada, inconveniente, imposible de gestionar.
Los que estaban cerca no supieron muy bien qué habían visto. Los que lo vieron por televisión tampoco. Pero todos lo sintieron de la misma manera, que en ese gesto de 3 segundos había algo que ningún discurso había podido decir. Después del funeral, la vida siguió, como siempre siguió para ella. En enero de 2020, Harry y Meghan anunciaron que querían alejarse de la familia real. Isabel respondió con una frase que el mundo entero leyó entre líneas. Algunos recuerdos pueden variar. La misma armadura de siempre. Pero quienes la conocían decían que ese año fue el más solitario desde la muerte de Diana. El 17 de abril de 2021, el funeral del príncipe Felipe se celebró con 30 personas y mascarillas. La imagen que dio la vuelta al mundo fue la de Isabel sola, enlutada, sentada a distancia de todos en los bancos de la capilla de San Jorge, con las manos sobre el regazo y la mirada al frente, sola en el lugar más concurrido del mundo. Otra vez, después empezó a declinar, despacio como se van las cosas que han durado mucho. En octubre de 2021 empezó a usar bastón, canceló compromisos. En mayo de 2022 no pudo presidir la apertura del Parlamento por primera vez desde 1963. El 6 de septiembre de 2022, exactamente 25 años después del día en que se inclinó ante el féretro de Diana, Isabel II recibió en Balmoral a Liz Truss para encargarle la formación del nuevo gobierno. Fue su último acto oficial. Las fotografías mostraban las manos con moratones visibles, el semblante diferente, una fragilidad que ya no podía disimularse. 48 horas después, el 8 de septiembre de 2022, a las 3:10 de la tarde, Isabel II murió en Balmoral. Tenía 96 años. La princesa Ana estaba a su lado. El resto de la familia llegó tarde. Harry se enteró por una alerta de la BBC mientras su avión aterrizaba. Murió en el lugar que más amó, en el castillo donde de niña había aprendido a dormirse con el sonido de las gaitas, donde 4 días antes había recibido a unos primos a cenar y había dicho que esa noche no habría formalidades, que cenarían sin protocolo. El comunicado oficial llegó a las 6:30 de la tarde. Fondo negro. 37 palabras. La reina ha fallecido en paz en Balmoral esta tarde. 37 palabras para 96 años. En el pequeño pueblo de Cratty, a menos de 1 kilómetro de Balmoral, hay una iglesia de piedra gris donde Isabel asistió a misa casi todos los domingos durante los veranos en Escocia. Desde el camino de entrada se ven los montes y el río Dee serpenteando abajo. Hay una luz en las mañanas de agosto que no se parece a ninguna otra luz de Inglaterra. Es el único lugar donde la fotografiaron sonriendo sin protocolo. Murió a menos de 1 kilómetro de ahí, en la casa que más quiso, rodeada por el paisaje que le había pertenecido desde niña, en el único rincón del mundo donde a veces, solo a veces, la institución le había dejado espacio para respirar. El 21 de abril de 1947, con 21 años recién cumplidos, Isabel pronunció por radio desde Ciudad del Cabo las palabras que definirían todo lo que vino después. Mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a vuestro servicio. Cuando la escuchasteis al principio de este vídeo, sonaba a promesa heroica, a vocación, casi a romance. Ahora ya sabéis lo que costó. Sabéis lo que hay detrás de cada sonrisa de guantes blancos, de cada discurso medido, de cada silencio que el mundo interpretó como frialdad y que a veces era simplemente el único idioma que ella conocía para el dolor. Martin Charteris estuvo a su lado durante 22 años. Lo dejó dicho con una precisión que ningún biógrafo ha superado. Tiene una tristeza que nunca menciona. Es la tristeza de alguien que ha tenido que elegir entre todo y nada y ha elegido todo. Eligió todo. Hasta el último día, hasta el último acto oficial con las manos llenas de moratones y el cuerpo ya rendido. Y en algún punto entre Ciudad del Cabo en 1947 y Balmoral en 2022, hubo un momento de 3 segundos frente a un féretro en la abadía de Westminster en el que la reina desapareció por completo. Y lo que quedó fue simplemente una mujer reconociendo, en silencio, que algunas cosas no tienen arreglo. Ese gesto lo dijo todo, y no costó ni una sola palabra.
Si esta historia os ha tocado como a mí cuando la descubrí, quiero que sepáis que en este canal hay muchas más como esta. Historias de mujeres y hombres cuyas vidas fueron mucho más de lo que el mundo vio. Suscribíos para que no se os escape ninguna, porque la próxima puede ser la que más os marque. Nos encontramos muy pronto, aquí en Historias Reales.